como grupo de la mañana para discutir con la gente, pretende sacar lo mejor de nosotros siempre, ¿verdad? Pensamos y nos analizamos nosotros con el tema, lo compartimos contigo en esta mañana. Siempre partimos de la premisa, y una de las cosas que nos han enseñado y hemos sido discipulados es que la iglesia no es la estructura física, la iglesia somos nosotros. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo. ¿Verdad? Moraima es iglesia, Fernán es iglesia, Juan Carlos Matos es iglesia. Si es así, ¿qué estamos haciendo para que Puerto Rico sea mejor? Esa es la pregunta que le estamos planteando a los oyentes de Nueva Vida. Si tú eres iglesia, ¿qué estás haciendo para un Puerto Rico mejor? Y te la voy a poner bien fácil, porque parte de lo que quiero que salga a relucir es validar, expresar el valor que tienen cosas que ante ojos de otros no tendrían tanta importancia, pero eso es lo que te identifica como iglesia. Yo no concibo a alguien que diga que es cristiano o que es iglesia y que permanezca siempre ante los demás en el anonimato. Nadie sabe que es cristiano o que es cristiana, porque esa fe puesta en obras, ¿verdad? Nunca nadie la ve. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú eres el que en el contexto de tu trabajo, por tu testimonio, por tu buen comportamiento, a la hora de que alguien allí está enfermo o alguien está allí pasando una necesidad pero tremenda, sea material o sea emocional, a ti es que te buscan para orar por ese compañero o compañera de trabajo. Esa es tu aportación como iglesia. Me encantaría aplaudirte en esta mañana. Brutal. Yo no te estoy pidiendo que abras una iglesia y que fundes una iglesia. Pero si esa es tu aportación tan sencilla, entre comillas, ante los ojos de cualquiera, pero es una aportación que tú estás haciendo para un Puerto Rico mejor. Alguien que por su problema no podía orar, o alguien ante su necesidad que no podía suplirse a sí misma, tú te moviste a misericordia y lo hiciste, pues me estás demostrando que eres iglesia. Pero tienes que estar haciendo algo, se te tiene que notar. ¿Cuál es tu aportación, si en efecto eres iglesia, que tú haces para que cada día este país sea mejor? Esto es el barbero que, por ejemplo, le sirve al señor y de repente, de vez en cuando, sin que nadie lo sepa, llama al deambulante y le dice, siéntate ahí, que te voy a recortar. Sí, o mientras recorta, le habla de a ese cliente que lo notó pero bien decaído y lo notó triste, le preguntó. Brutal. Quiso inmiscuirse en su vida. Ven acá, te noto triste, fulano o fulana. Y cuando la persona se abrió, porque muchos de nosotros a veces estamos pasando por situaciones así y estamos esperando que nos pregunten, sí, como cualquier ser humano. Y cuando empezamos a ventilar, ese barbero o ese estilista que es iglesia, que tiene una relación con Cristo, de repente empezó a derramar el perfume del conocimiento de Dios. Eso es aportar para tener un Puerto Rico mejor, porque no concibo un Puerto Rico mejor con cientos de miles de cristianos que nadie sabe que lo son. Que hasta les da pacho decir que lo son. Y los hay, tal vez más de lo que nos encantaría. Por eso quiero en esta mañana, queremos como grupo de la mañana, hacerte la pregunta, pero no te sientas confrontado o confrontada de mala manera. Todo lo contrario. Juan Carlos, es que yo pensaba que a la vecina mía que está a pie, que no tiene los hijos que la lleven a la cita médica, yo pensaba que llevarla a la cita médica no era gran cosa. Para mí lo es. Para mí lo es. Claro que porque sí. Estás mostrando el corazón de Cristo en tu corazón en hacer eso. Claro que sí. Vamos a darle valor absolutamente a todo, porque a veces queremos ser el pastor que pastorea a 300. O el gran consejero que le cambia la vida y le saca de la depresión a la gente. Pero tienes que estar haciendo algo. Ese es el tema. Si eres un cristiano de la secreta, tienes primero que resolver ese problema con Dios. Y yo no voy a juzgarte la salvación ni nada, pero te tienes que hacer esta mañana la pregunta. Claro. Pero si ya estás afectando con ser iglesia a alguien, compártelo con nosotros en esta mañana. Escuchándolos hablar a ustedes, yo tengo un ejemplo al revés, el de la barbería.
cuando es el cliente quien bendice al barbero o al estilista. Porque es iglesia. Porque es iglesia. De este caso, de esta cliente que se dio cuenta que su estilista tenía una necesidad y comenzó a hablarle del Señor, de la provisión del Señor. Y a la cita siguiente apareció con un blower nuevo porque se dio cuenta que el de ella se estaba rompiendo. Y sabía que ella económicamente no podía comprar uno nuevo y de eso dependía para seguir haciendo clienta. Así que no solamente le habló de Dios, le habló de la provisión, y si en sus manos estaba ayudarla con uno nuevo, le proveyó. Ella quedó bien impactada. Me imagino. Claro, hablando de barberos que están pegados, porque Sab dice que estuvo en una barbería y de momento todo se detuvo, hicieron una oración. Y a cada rato clientes van a pedir un recorte y una oración. Wow. Mira eso. Eso es ser iglesia. Si tú dices que eres iglesia, tremendo. Eso es lo que tiene que pasar. Bueno, 787-993-9700. En Ruta, buen día. Adelante, buen día. Hola. Sí, Hola. buenos días. Sí, buenos días, te escuchamos. Sí, ¿Cómo te estás? escuchamos. Sí, mira, yo tengo una experiencia que contar. Yo estudiaba en mi colegio, en un lugar, y durante el almuerzo estábamos las compañeras, y esta compañera en el medio del almuerzo aceptó a Cristo porque me dio, yo le hablé del Señor y esa persona aceptó a Cristo como Salvador. Y hoy en día es misionera. Hoy en día es una misionera. Excelente. Mira para allá. Te exhortamos a que lo sigas repitiendo. Si te ganaste a la que hoy es una misionera, porque le compartiste a Cristo, sigue haciéndolo. Sigue siendo iglesia. Qué tremendo. Definitivo. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Hola, cuéntanos. Hola. Sí. Saludos, buenos días. Primero que todo, los felicito por el programa y el tema me pareció uno muy interesante. A veces tenemos muchas responsabilidades en la vida y ser cristiano, pues, y creer, ¿verdad?, en la palabra y lo que Dios quiere, pues a veces nos responsabiliza ante la sociedad y ante muchas cosas. Y esa pregunta que acabas de hacer, ¿verdad?, rompe muchas percepciones. A veces, pues, el cristiano, pues, a veces se siente limitado en cierta manera, ¿verdad?, porque no encuentra la forma de cómo llegar a otras personas. Y yo creo que esa premisa de la que estamos hablando hoy nos hace un poco más responsables ante una sociedad de que debemos ser un poco más libres del entorno que nos rodea y llevar esa palabra y tratar de identificar a esa persona que lo necesita sin prejuicio, independientemente sea quien sea. Pero sí estoy muy de acuerdo con lo que están hablando hoy. Yo creo que somos muchos los responsables. Independientemente el pastor pastorea 300, 400, pero más allá de eso hay que replicar lo que el pastor nos dice, hay que replicar lo que el sacerdote nos dice, independientemente, ¿verdad?, si son católicos o no son católicos, si somos, independientemente de la denominación que fuese, lo más importante yo como cristiano es replicar lo que ese día ese líder o nuestro líder nos pone en su palabra, porque al final de todo no nos vale en vano en quedarnos nosotros con la palabra y no replicarla. Eso porque es. más allá de todo, pues las acciones valen más que lo que podamos decir. Así que lo felicito y espero, ¿verdad?, que Pa'lante, muchos papá. nos podamos unir en esa acción de llevar esa palabra. Sé iglesia hoy para alguien. Sé iglesia tú para alguien hoy. Yo vi a alguien cerca de Plaza Centro. En una esquinita, en el centro comercial, una persona orando por otra. Y yo dije, Espectacular. wow, mira qué cosa más bonita. Eso es ser iglesia, hermano. Haciendo una aportación importante, ¿verdad? Sí. La gente pasaba para aquí y para allá y ellos ahí Sí. concentrados en lo Ujú. que estaría pasando. Pero hay gente que se siente intimidada con todos los vientos contrarios que se sienten por ahí. Y muchas veces, Fernán, yo he cometido el pecado. Muchas veces nos hacemos indiferentes. Conoces una necesidad y tu agenda está tan y tan cargada Wow. que no te quieres dar el lujo y te justificas a ti mismo. Es que no tengo el tiempo. Pues más vale que lo hagamos, porque si decimos que somos iglesia, no podemos seguir siendo indiferentes en un país que se cae en pedazos y que los psicólogos no dan abasto para atender cómo está la gente. Tú sabes, tal vez no seamos una Angie González o una Liz Millán o un Nelson Torres, pero podemos tenderle el puente a alguien, Sí. podemos canalizarle la ayuda a alguien, podemos darle los primeros auxilios con lo que Dios ha hecho con nosotros a alguien. De eso se trata ser iglesia. Atrévete, no seas indiferente, abre tu boca.
Da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Y cuando uno no tiene el tiempo, como tú dices, uno canaliza, uno refiere. Para eso nosotros tenemos recursos, no nos cuesta nada enviar un teléfono. Mira, yo no soy, a mí me piden consejería, yo no soy consejera, pero te tengo esta alternativa. Correcto. O sea, no lo dejo ahí en yo no soy consejera, puedo hacer por ti una oración, pero también te envío estos teléfonos que tengo a la mano de posibles lugares. Ya eso es ser iglesia y hacer patria también, porque lo estamos haciendo por los nuestros, pero hacer iglesia es algo que todos podemos. No solo es que debemos, es que podemos, tenemos la capacidad de Lo hacerlo. digo y tenemos un mandato del Señor. Claro. Adelante, Ruta, buen día. Hola, cuéntanos, buen día. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, bendiciones. Le habla Roy desde Mayagüez. Hola, qué bueno, Mayagüez está otra encendido esta persona semana. de Mayagüez, Qué bueno. eso. Dios te bendiga, papá. Cuéntanos cómo tú eres iglesia. Amén, bendecido, Juan Carlos. En mi caso, soy pastor asociado en la iglesia local donde sirvo, en Mayagüez, pero a nivel profesional, trabajo en la red sísmica de Puerto Rico y coordino el programa de Tsunami, lo que conocemos como Tsunami Ready. Una forma de yo hacer iglesia es haciendo bien mi trabajo, sirviendo bien en mi profesión, sirviéndole a todos los manejadores de emergencia a quienes atiendo. Pocas veces tengo que usar la palabra Dios te bendiga, o pocas veces tengo que ministrar algo de la palabra, porque mi testimonio es la primera palabra que ellos reciben. Ajá. Y muchos de ellos se detienen y me preguntan, ven acá, ¿tú vas a la iglesia? Y pues obviamente digo, sí, Dios, yo lo sabía, porque Exacto. Sí. sirviendo a los demás, Sí. creo que eso es un gran testimonio. Y lo otro que siempre hago es ayudar a los vecinos, bien sea prestándole alguna herramienta, ayudándole en algo que tengan, y es de esa manera que Ay, ay, ay. Cayó, Se fue la llamada. Se nos cayó, pero cogimos Pero un digo gran lo insumo. central. Ajá. Y tiene toda la razón. Sí, Claro. que sí. Y tiene toda la Y razón. la gente Claro, se da claro. cuenta, hay un brillo especial en la gente de la Correcto. familia de la fe, tú sabes. No lo tienes que anunciar, te preguntan. ¿Hay algo distinto en ti? Ven acá, que lo porque tú sirves con este cariño que tú siempre tienes, ¿verdad? Al final la gente Te esmeras dice, es que es cristiano, Sí. tú sabes. Y lo bien que se siente tú saber que pudiste darle la mano a alguien, saber que fuiste el consuelo de alguien cuando más esa persona te necesitaba. Así Se es. siente muy bien. Adelante, buenos días, en ruta. Sí, buenos días. Se habla desde Mayagüez. ¡Eh! Es muy especial servir a Cristo. Ajá. Servir a Cristo es hermoso porque yo, sin decir que soy cristiana, en mi entorno de trabajo, todo el mundo decía, ¿tú puedes hacer una oración por mí? Y yo, amén, claro que sí, claro que sí. Y donde quiera que me pare, y hay reuniones en mi trabajo, y mi directora me dice, ¿tú puedes hacer una oración antes de comenzar la reunión? Y yo creo que ser cristiano, tú no tienes que decirlo, simplemente se nota. Y lo más hermoso es ser imitador de Cristo. Cuando tú eres imitador de Cristo, todo fluye perfectamente. Sigue siendo iglesia, sigue Amén. siendo iglesia. Gracias por llamarnos. Qué bonito escuchar a la gente. Excelente, Sí, ¿verdad de que verdad sí? que De verdad que Ujú. especial. Adelante, buen día. Buen día, Dios les bendiga, hermano. Amén. Bendiciones para todos. Es una bendición, ¿verdad? El tema. Yo soy pastor y trabajo, estoy retirado de la policía y trabajo para una empresa, donde la empresa es dueña de hoteles. Y yo tengo un pensar en mí, que es que no me contratan para predicar, me contratan para hacer una labor. Pero mi testimonio dice mucho. Y es una bendición cuando María, en diferentes situaciones, las oficinas administrativas, cuando antes de cerrar, el día antes de María, me llaman, Edwin, ven, y todos los empleados en el pasillo, hazte una oración para que Dios nos cubra. Yo digo, eso es lo que hace el testimonio de uno. Y cuando llego a uno de los hoteles nuestros, que en ese día me llevé mi familia para quedarnos porque trabajo para la seguridad, le dije a mi esposa, vamos desde el piso 10 hasta el sótano ungiendo este lugar que Dios me ha depositado para yo laborar y que ha sido de bendición para hablarle a muchas vidas. Y ese hotel estuvo operando 24/7 antes de María, durante María y después de María. Qué bendición. Y le dije al general manager antes de todo, le dije, quiero todo el personal en esta oficina, vamos a orar. Aún si no creyeran, yo quiero orar. Y tuvieron que darse cuenta que nos mantuvimos de pie por la misericordia de Dios y gracias a Dios, y porque Dios, ¿verdad?, siempre cuida de lo suyo. Así que hay que seguir hacia adelante, hay que seguir dando testimonio de lo que somos, ¿verdad?, en donde quiera que Dios nos deposite.
Así es. Gracias, pastor. Te bendecimos. Tenemos que aprovechar porque no es menos cierto que en empresas privadas y públicas se penaliza ser cristiano y tratar de mostrar ser cristiano. No estoy hablando de ir a predicar allí per se. Se trata de mostrar y en el momento que nos pidan algo, poder servir y poder dar una oración. Pero no es menos cierto que hay agencias de gobierno y empresas privadas que lo permiten, o sea que no lo prohíben, lo permitirían, pero ninguno de los cristianos que está ahí se atreve a sacar la cara y decir media palabra. Entonces, bien paradójico, mientras en algunos sitios penalizan a alguien por hacerlo, en otros está la oportunidad, hay cristianos, pero todo el mundo está en hacer el trabajo secular normal, pero no en ser cristiano. Y como decía Magdiel ayer, esto de separar lo que somos de cristianos a secular no existe. Nosotros somos cristianos 24/7 en todo lo que hacemos también. Íntegro, o sea. Es una integridad total. No podemos separar en departamentos una cosa de la otra. Por eso, si eres iglesia, te estamos preguntando en esta mañana, ¿en qué forma lo muestras para que Puerto Rico sea un país mejor? Y si no te permiten hacer la oración, puedes hacer otra cosa. Claro. Puedes hacer otra cosa porque donde quiera hay una necesidad. Mira, donde quiera hay un compañero de trabajo con una necesidad. En el mercado, ese mercadito pequeño de barrio que uno va, que tú sabes que la que te atiende tiene una necesidad donde quiera. Sí. Y es ver, si no lo has visto, pídele al Señor que te revele qué necesita esta persona de mí. Adelante, Ruta, buenos días, cuéntanos. Sí, buen día, Dios bendiga. Amén. Quisiera compartir un pequeñito testimonio de la oración. Tan reciente como el miércoles pasado me tocó orar por una persona, pues un grupo que tenemos de la iglesia por Zoom. Y nunca había tenido esa experiencia. Y ese día, yo me había despertado con mucha ansiedad y estuve durante todo el día con ansiedad y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que quitara esa ansiedad de mí. Pero no fue hasta ese momento que uno de los compañeros del grupo me pide que ore por otra persona y yo sentí en ese momento que mi ansiedad y mi necesidad que oraran por mí desapareció al yo orar por esa otra persona. Wow. Y fue una experiencia tan linda que el poder de la oración es increíble. Así mismito es. Y lo hiciste en el contexto de hermanos de la iglesia vía Zoom. Imagínate cuando eso se replica en el contexto del trabajo, ¿verdad? O de la comunidad, porque puede ser en la cancha, puede ser en el parque. Claro. En que esa experiencia se tiene. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y cuando tú haces una oración o un acto de servicio, estás mostrando el carácter de Cristo, estás mostrando el amor de Dios, estás mostrando lo más lindo que, como Dante enfatizaba en esta mañana, que Dios ama a los humildes. No hay mayor acto de humildad que poder estar en el servicio de los demás con la actitud de corazón correcta, ¿verdad? Y ser iglesia. No podemos en un país que tiene un reto tan tremendo a nivel emocional, a nivel de salud mental, a nivel espiritual, decir que somos iglesia, pero nadie lo sabe. Y no nos atrevemos a mostrar ese amor y ese carácter de Cristo donde Dios nos ha sembrado en trabajando, ¿no? Es imposible, por eso tenemos este tema esta mañana. Como colectivo estaremos haciendo el máximo o el mínimo. Eso es una excelente pregunta. Como colectivo, yo creo que yo sigo diciendo que hay muchos haciendo poco y pocos haciendo mucho. Yo creo que the sky's the limit, el cielo es el límite para crecer, tenemos tanto para crecer. Y en el proceso estoy seguro, como él decía, que gente que experimenta ansiedad, no estoy minimizando, pero muchas veces Dios lo hace con algunos, ¿verdad? Claro. Que necesite buscar ayuda. Nueva Vida es la primera que con un montón de profesionales quiere brindar esa ayuda aquí. Pero muchas veces cuando empezamos a servir a otros y estar ocupados en otro, Dios comienza a sanar nuestra situación, se nos comienza a ir la ansiedad, como dijo exactamente el oyente que acaba de llamar. Porque ser iglesia se trata precisamente de eso, de servir a los demás, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso es ser iglesia, pero calladitos y en la secreta, no podemos. No era. Sabdi nos envía por aquí una palabra en Hechos 13, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de esta tierra. Así es. Donde quiera podemos ser luz, donde quiera que nos paremos. Así es. A brillar se ha dicho.
Hay gente que nos necesita. Tremendo tema, bonito, inspirador. Yes. Hoy mucha gente irá rumbo a su oficina para hacer una diferencia. Así mismo. Si dices que eres iglesia, sé iglesia hoy. Que se nos note. Pero bien fuerte, pero bien fuerte. Que se nos note. Bueno, las 7:52 de la mañana, Christy Mueller se acerca.